Bueno, ahora sí vamos a hablar entonces de la parte como tal del manejo de la enfermedad. Tenemos varias opciones de medicamentos. Los primeros son los antiinflamatorios, que los antiinflamatorios son como tal los AINES y los corticoides. Posteriormente tenemos los DMARDs, que son las drogas modificadoras de la enfermedad de la artritis reumatoide por sus siglas en inglés, que hay de varios tipos. Tenemos los DMARDs no biológicos, que van a ser el metotrexate, leflunomida, sulfasalazina e hidroxicloroquina. Tenemos los DMARDs biológicos, que son pues los anticuerpos como tal biológicos que van contra cosas relacionadas con la respuesta inflamatoria mediada en la artritis reumatoide. Entonces tenemos los anti-TNF, que son quizá como los exponentes principales de los DMARDs biológicos en el manejo de los pacientes con artritis reumatoide. Entonces tenemos etanercept, infliximab, adalimumab, golimumab y cetolizumab. Tenemos los anti-L1 como la anaquira, tenemos el anti-L6 como el tocilizumab, anti-CTLA4 como el abatacept y el anti-CD20 como el rituximab. Muchas veces se encuentra que el abatacept se incluye en los anti-TNFs, pero el abatacept hace parte más como tal del receptor del anti-TNF. Y tenemos los DMARD sintéticos específicos, en donde tenemos básicamente el anti-Janus quinasa, que es el tofacitinib. Entonces, idealmente cuando uno va a iniciar como tal, pues estas drogas, como todas son, a excepción de los AINES, todas son inmunosupresoras en estos pacientes, pues uno tiene que tener ciertas precauciones. Y además, la gran mayoría de estas tienen unos eventos adversos no muy agradables que uno tiene que estar monitorizando en estos pacientes. Entonces, ¿qué se le va a pedir a todos los pacientes que vayan a iniciar DMARDs? Cuadro hemático, reactantes de fase aguda, función renal y función hepática. Función renal y función hepática tienen que ver muy relacionado con la parte de los eventos adversos, el cuadro hemático un poco, pero estos dos también van a ser es para hacer un buen control a futuro, ¿sí? Pues con la PCR, sobre todo reactantes de fase aguda, lo que es PCR y BSG, se va a relacionar mucho para hablar si está o no respondiendo el paciente con ese DMARD. Para lo que es metotrexate, leflunomida, todos los biológicos y el tofacitinib se tiene que pedir hepatitis B y hepatitis C. Para la hidroxicloroquina se tiene que hacer una valoración previa por oftalmología porque dan un edema macular que puede afectar pues como tal la visión de estos pacientes. Para todos los biológicos y tofacitinib hay que pedir para TBC, digamos que para metotrexate y leflunomida no es necesario y por eso lo separé acá. Hay que pedir TBC latente. Y para todo paciente que se vayan a dar corticoides, especialmente corticoides altas dosis, sobre todo si se va a pulsear, hay que desparasitarlo. Listo, por el riesgo endémico que hay aquí en Colombia de desencadenar como tal una hiperinfección por una estrongiloidosis. Entonces, ¿cómo va a ser el manejo? Se va a poner sí o sí un antiinflamatorio. Usualmente se le pone AINES y corticoides los dos, se dejan los AINES por 5 días y le dejan después solo el corticoide. Y se le tiene que iniciar sí o sí un DMARD. Eso está clarísimo, ya hay miles de estudios gigantes con una gran fuerza epidemiológica que lo demuestran. Iniciar DMARDs de forma temprana confiere el mejor pronóstico para los pacientes con artritis reumatoide. Precisamente por eso que mencionamos, en 2 años si no le inicié DMARD, chao, se le fue esa articulación, ya esa mano no le sirve para nada. ¿Listo? Entonces hay que iniciar sí o sí un DMARD temprano. Y eso es porque las alteraciones se forman usualmente en los primeros 2 a 5 años. Si llega a haber resistencia, es decir, que en el seguimiento el paciente sigue con actividad de la enfermedad, se añade un segundo DMARD no biológico o aparte del DMARD no biológico le pongo un DMARD biológico. Listo. ¿Cuándo se va a definir que hay resistencia? Cuando hay ausencia del control de la enfermedad, que vamos a ver ahorita cómo se valora eso con el DAS28, o cuando tengo un requerimiento de corticoides mayor a 5 miligramos día. El objetivo siempre es ahorrar corticoides, porque los corticoides todos sabemos la gran cantidad de eventos adversos que tiene, la diabetes inducida por corticoides, la osteoporosis inducida por corticoides, las alteraciones oftalmológicas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces lo ideal es hacer, idealmente, no dar corticoides si se pudiera. Y aquí, como les había dicho, el que tiene como la gran evidencia y los que más se usan son los anti-TNF. Aquí suele empezar metotrexate, es como el que más se suele empezar, pero pueden iniciar leflunomida, hidroxicloroquina, etcétera. Y aquí, o bañado, no sé, metotrexate, hidroxicloroquina, metotrexate, sulfasalazina o algo así, o hago metotrexate adicionado como tal a un anti-TNF. Entonces básicamente esto es lo último que salió, es como la última revisión del manejo de artritis reumatoide que es de un artículo del JAMA y tiene esto que estábamos diciendo, ¿no? Entonces la primera línea se va a iniciar como tal un DMARD no biológico que va a ser pues el metotrexate más un corticoides de pues de un término corto y se va a valorar los resultados.
Entonces con los resultados voy a ver si se logró como tal el objetivo, se controla la enfermedad, le continúo el manejo y miro si después de un tiempo ya hice como tal una remisión. Pero si no sirvió, voy a la segunda línea, que es el DIMAR no biológico más otro DIMAR no biológico, o el DIMAR no biológico más un DIMAR biológico, y lo mismo. Si se logra el objetivo, me continúo ahí y voy moviendo hacia la fase de remisión, y si no sirvió, voy hacia la tercera línea, que ya puede ser incluso el uso de los tres, no sé, metotrexato, hidroxicloroquina biológico, algo por el estilo. Listo. Cuando ya entra en fase de remisión, pues lo que hace es empezar a disminuir como tal la terapia hasta ver cuál es la dosis mínima que se tolera, o si incluso se puede llegar a remover la terapia instaurada en estos pacientes. ¿Cómo es el manejo que existe? Pues yo tuve la oportunidad de rotarle como tal, en el Instituto de Reumatología de Fernando Chalem. ¿Y qué es lo que nos decía ya el doctor Chalem de cómo lo hace él? Él nos dice que existen unos criterios de mal pronóstico. Realmente pues yo los he buscado, no he sido muy profundo en la búsqueda, pero los he buscado y no los he encontrado. Pero nos decía que son estos: cuando hay un mayor compromiso articular y extraarticular, cuando hay una seropositividad, cuando hay reactantes muy elevados y cuando hay comorbilidades relacionadas, eso confiere un mal pronóstico. Entonces, que si el paciente tiene dos o más factores de mal pronóstico, el de una le iniciaba triple terapia con DIMARs no biológicos, es decir, le ponía metotrexate, sulfasalacina e hidroxicloroquina. Y el sustento de esto era que el metotrexate suele empezar a actuar de 4 a 6 semanas, la sulfasalacina de 8 a 12 semanas y la hidroxicloroquina de 12 a 28 semanas. Entonces lo que él decía es que uno iba valorando si le servía o no, y uno sabía cuál era su terapia móvil. Entonces si uno le inició la triple terapia y al mes está viendo una mejoría, uno dice listo, el metotrexate sirvió. Pero si hacia el segundo mes no hay una mayor mejoría de la que había en el primer mes, uno dice bueno, la sulfasalacina como que es la que no me está sirviendo, entonces le puedo subir a la sulfasalacina porque ya sabemos que esa es la que no me está funcionando, o le puedo quitar la sulfasalacina y subirle más al metotrexate o algo así. Y con eso le empezaba a jugar como con una terapia móvil de esa triple terapia, y después veía con qué lo dejaba. Y ya, una vez uno ha instaurado el manejo, pues tiene que hacer un seguimiento, y el seguimiento va a ser con el DAS28. ¿Cada cuánto va a ser? Unos dicen que cada mes, otros cada 15 días, otros cada 2 meses. Eso depende bastante del reumatólogo y del control de la enfermedad. Lo ideal es que sea cada 15 días o cada mes, lo más estricto posible, y que sea por un especialista en reumatología. Y el seguimiento se hace con este score, que es el DAS28. El DAS28 lo que hace es valorar estas articulaciones: las interfalángicas proximales todas las metacarpofalángicas, todas las muñecas, los codos, los hombros, las rodillas, y si uno suma todas estas articulaciones le da un total de 28, y por eso se llama DAS28. Y además valora un reactante de fase aguda, que puede ser PCR o BSG, existe con las dos. Y lo que uno hace es valorar con este score. Se dice que si redujo 0,6 el score de DAS28, una mejoría moderada de la enfermedad, mientras que si redujo 1,2 como tal, una mejoría significativa como tal de la enfermedad, y hay un control significativo de la enfermedad. ¿Cómo se va a valorar esto? No es que a uno lo vaya a calcular en la calculadora o así, no, pues uno busca una aplicación, y en mi recomendación les recomiendo a todos desde ya en su celular bájese esta aplicación ReuMap. Además es creado por colombianos y apoyamos como tal pues las cosas nacionales. ReuMap es una aplicación en la cual están todos los criterios diagnósticos y todas las calculadoras de seguimiento de reumatología. Está la de fibromialgia, está la de lupus, está el SLEDAI del lupus, está el DAS28, tenemos la de Sjögren, y están casi todos los criterios clasificatorios para uno ingresar ahí, ponerlos de acuerdo a lo que le vaya dando, y eso le dice a uno cumple con criterios clasificatorios o no, cuánto le da el DAS28, etcétera, etcétera. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, y con eso se hace un muy buen seguimiento de los pacientes. Entonces si el DAS28 está controlado y persiste así por 6 meses o algo por el estilo, uno empieza ya a entrar como tal pues en la fase de remisión. Condiciones especiales a conocer sobre el manejo en estos pacientes: primero, que los flares, o sea, como tal, digamos que en el lupus uno se habla de las crisis lúpicas, de los brotes lúpicos. En la artritis reumatoide eso no está tan establecido, es algo más bien raro, pero puede ocurrir que un paciente de la nada tenga un aumento severísimo de la sintomatología. Cuando se presentan estos flares o estos brotes, por así decirlo, de artritis reumatoide, se suelen manejar con corticoides. Si se afectó solo una articulación, se puede pensar en inyecciones intraarticulares de corticoides, mientras que si ya es poliarticular, simétrico y demás y todo por el estilo, y además tiene compromiso extraarticular, pues lo que se tiene que hacer es dar corticoides sistémicos. No es algo muy común, pero incluso se puede pensar en pulsear a los pacientes con artritis reumatoide. ¿Listo? La seronegatividad suele implicar que el rituximab y el abatacept van a funcionar.
Cuando hay alteraciones tumorales, ahí los anti-TNF no son una muy buena opción porque se ha visto que generan una afección ya como tal en la respuesta y un peor pronóstico en estos pacientes. Y ya, eso digamos sería todo lo de artritis reumatoide. Nada, espero que les haya gustado. Cualquier duda, cualquier cosa nos comentan y con todo gusto resolvemos las dudas.